Pues bienvenidos mis hermanos a su sección de El Profecías. Y pues bueno, seguimos en este tema que para mí en lo personal es muy interesante, muy importante y apasionante, que es el tema profético y muy en especial el tema del arrebatamiento. Y bueno, en este punto hemos ya definido algunas cosas, hemos abordado temas importantes, lo hemos definido, hemos distinguido quién se va en él, pero ahora vamos a hablar de esta situación que es distinguiendo la segunda venida de Cristo del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, vamos a hacer una breve distinción entre lo que la Biblia define como el arrebatamiento y la otra parte que Dios define como la segunda venida de Cristo. Y bueno, para ello tenemos que ir nuevamente a nuestro texto base del arrebatamiento, que es 1 Tesalonicenses 4. Y bueno, en la participación anterior, en una transmisión pasada, hablábamos de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, hablando del arrebatamiento. Y bueno, quiero retomar el texto para después hacer una clara distinción o empezar a explicar la diferencia entre este evento y lo que es la segunda venida. Y dice así la Escritura. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hemos dicho que dormir en la Biblia es la forma figurada a la que Dios le habla a la muerte del cristiano, muerte física del cristiano, porque en realidad eso es, ¿no? Sabemos que un día todo cristiano va a resucitar, que ese es el tema. Y bueno, aquí obviamente revela lo que hemos ya dicho del arrebatamiento. Y continúa la Biblia, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, la última generación de cristianos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces vemos que todo el texto explica y se ocupa de este evento tan importante. Sin embargo, si seguimos leyendo, tenemos que entender que en el tiempo de la escritura, cuando se escribieron las cartas de Pablo, y bueno, toda la Biblia, pues no existía la división que hoy tenemos en capítulos y versículos. Entonces es muy importante que entendamos que esta lectura puede darse de forma continua, entendiendo que tiene un pensamiento continuado. Y bueno, entonces en los versículos ya leídos, Pablo explica lo que es el arrebatamiento. Pero el versículo 1 del capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces, bueno, vemos que aquí el apóstol Pablo, pues bueno, está cambiando de tema porque dice, es decir, cuando define una cosa y después pone el pero, está contrastando o está separando lo que acaba de definir con lo que va a explicar. Otro ejemplo claro lo vemos en Génesis 2 para pasar al tema de Génesis 3, porque dice Génesis 2, Dios define allí lo que es el huerto de Edén, todo perfecto en comunión con Dios. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice, pero la serpiente, como diciendo, bueno, todo iba bien, pero ahora quiero distinguir lo que sigue, que fue la caída del pecado. Entonces Pablo, aquí en Tesalonicenses 4, nos está revelando esta verdad del arrebatamiento. Y en el capítulo 5 dice, pero, va a cambiar de tema, distinguiendo lo que acaba de hablar. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, aquí lo está separando del arrebatamiento, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Entonces, bueno, aquí, como dije, hay un cambio de tema. ¿Y cuál es el tema que va a definir aquí el apóstol Pablo? Pues la segunda venida. Y aquí está separando el arrebatamiento en el capítulo 4 para después hablar en el capítulo 5 de la segunda venida. Ahora, ¿por qué podemos decir que es un tema diferente? Bueno, porque Pablo hace énfasis en que está hablando de algo para que los cristianos tengan esperanza, hablando del arrebatamiento. Y después dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, como diciendo, esto de la segunda venida para ustedes no es nuevo. Sabemos que esperamos la segunda venida de Cristo. Lo que no sabíamos era la promesa de una generación de cristianos que no iba a experimentar la muerte y que sí iba a ir viva en el arrebatamiento. Entonces está distinguiendo claramente, aparte de tema, está hablando de que lo que no se conocía el arrebatamiento, pero lo que era conocido era la segunda venida. Pero yo, como siempre, quiero hacer énfasis en las frases y en las claves que Dios deja en la Escritura, porque aquí en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque ya sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, bueno, cuando Pablo usa esta frase, la conecta con la frase que el mismo Señor Jesucristo usa en el libro de los Hechos. Entonces, buscamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, y bueno, el contexto de este capítulo, pues es la iglesia reunida en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. El Señor se les manifiesta a los discípulos, se les presenta porque Él mismo los convocó allí. Y dice aquí el versículo 6, dice entonces, Hechos 1:6, dice entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿arrebatarás a la iglesia en este tiempo? No, no dice así. Dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean, en la mente de los cristianos del aposento alto, de los primeros cristianos, sus seguidores judíos, todavía no tenían claro el plan de Dios con respecto al nuevo cambio de pueblo que era la iglesia y unas promesas diferentes, con reglas diferentes, porque ellos todavía esperaban el regreso literal y físico de Cristo en su generación. Y entonces le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel? Siguen hablando y pensando como judíos que aunque son cristianos, siguen teniendo en su mente y en su corazón las promesas que Dios ha hecho a los judíos. Entonces el tema es, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque en este momento la iglesia y el arrebatamiento ni siquiera todavía eran revelados. Esa es una verdad que Dios le reveló al apóstol Pablo, lo que es en verdad la iglesia como cuerpo de Cristo, como un nuevo plan de Dios, como la dispensación de la gracia. Todo eso en este tiempo histórico de Hechos 1 todavía no estaba revelado. Así que en la mente de ellos están hablando de la restauración, del establecimiento del reino mesiánico, que es lo que en realidad están preguntando. Y vamos a ver aquí la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque dice aquí en Hechos 1:7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, vean cómo el Señor Jesucristo usa esta frase, tiempos y sazones, aunque Pablo usa en Tesalonicenses tiempos y ocasiones, pero quiero que vean la conexión. Entonces, cuando Pablo en Tesalonicenses 5 habla de los tiempos y las ocasiones, está hablando exactamente del mismo tema que el Señor Jesucristo quiere contestarles a sus discípulos, y tiene que ver con el establecimiento del reino, con su segunda venida, nada que ver con el arrebatamiento. Entonces, desde aquí vemos
que hay una clara distinción entre lo que es el arrebatamiento revelado a Pablo por primera vez en Tesalonicenses 4 y también como vimos en Corintios 15, a la verdad que ya se esperaba desde el Antiguo Testamento del advenimiento del Mesías para establecer su reino. Entonces, los judíos cristianos están lanzando una pregunta honesta porque ellos no entienden el plan completo de Dios en torno a lo que es el arrebatamiento y la iglesia, repito. Entonces, vemos aquí una clara distinción. Ahora, también vamos a ver que restauración del reino, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, vamos a ver cómo lo explica aquí la Escritura, porque en el versículo 9... Bueno, en el 8, aquí en Hechos 1, les da la instrucción que ya todos hemos tomado como parte de la gran comisión, donde le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, vean, sigue siendo el mismo contexto desde que le preguntan que si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo, y en el mismo contexto cuando les pregunta que no les toca a ellos saber los tiempos y las sazones, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí está, o sea, Cristo se fue literalmente. Todos vieron que se estaba yendo, dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces la Biblia es bien clara, porque está diciendo aquí que ellos ven subir a Cristo. Otra vez voy a leer el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube. Fíjense otra vez la presencia de las nubes. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y luego dice que unos ángeles se presentaron ante ellos y les hacen hincapié: ¿por qué estáis mirando al cielo? El versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí, hablando de la segunda venida, hablando de los tiempos y ocasiones, de la restauración del reino, va a ser literalmente Cristo, así como subió. Y luego en el versículo 12 dice que él estaba en el monte de los olivos. Subió del monte de los olivos físicamente y lo vieron irse, así va a regresar. Y tan es así que, comparando la escritura con la escritura, vamos por ejemplo en Zacarías capítulo 14, y vamos a ver aquí que la escritura nos revela dónde va a posar Cristo cuando venga en su segunda venida. Y aquí en Zacarías 14:4 dice la escritura: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Entonces, desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice claramente que en su segunda venida, Cristo va a pisar sobre el monte de los olivos. Entonces, cuando los judíos cristianos están preguntándole al Señor en Hechos 1 de su segunda venida, que tiene que ver con la restauración del reino, con los tiempos y sazones que solo Dios puso en su sola potestad, vemos que es el evento que los ángeles hacen énfasis que se va a repetir en su segunda venida. Así como Él subió al cielo del monte de los olivos, dice: así lo verán venir. Pero cuando habla del arrebatamiento, sabemos que el Señor no baja a la tierra, sino está en el aire. Entonces la Biblia nos da una clara distinción de estos dos eventos. Sin embargo, pues bueno, quiero también enfatizar en otro punto de aquí de Tesalonicenses 5, para dejar clara la consistencia de la escritura y distinguir entre el arrebatamiento y la segunda venida, que Pablo ya está hablando como tema en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses.
¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, primeramente vemos aquí, otra vez voy a leerlo, versículo 1 de Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, donde vemos que en Hechos dice sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces Dios está hablando que la segunda venida es un regreso de juicio, no de esperanza, como el caso de el arrebatamiento. La frase el día del Señor siempre habla de un día de juicio. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, rápidamente lo voy a leer, versículo 10, 2 de Pedro 3:10 dice así: pero el día del Señor, otra vez la misma frase, de la segunda venida, no del arrebatamiento, dice, vendrá como ladrón en la noche, otra vez, el cual, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay, dice, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, vemos que la frase el día del Señor tiene que ver con eso. Ahora, el mismo texto sigue hablando, voy a seguir leyendo el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque Cristo fue tratado como ladrón, ¿sí? Por lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces Dios también nos va a tratar a ellos así, ¿verdad? Como ladrones. Y por eso Él viene como ladrón, porque lo trataron como ladrón, sería la implicación. Pero dice aquí el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, fíjense, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, como yo les decía, aquí no importa cómo está el cristiano, vivamos juntamente con Él. Entonces, esto de velar y de estar sobrios porque viene como ladrón, no aplica a la iglesia, aplica a los que están en la tribulación, al final de ella, esperando, o más bien no esperando, sorprendidos de la segunda venida. Ahora, volviendo a usar la frase el día del Señor, para ver la diferencia entre el arrebatamiento y este evento, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, continúa Pablo diciendo, pero con respecto, el versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis, fíjense, lo que al presente lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, ¿qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? Es la iglesia, pero más que nada es el Espíritu Santo. Entonces, cuando habla del día del Señor, que se va a manifestar el anticristo, dice que no se puede manifestar hasta que este presente que lo detiene sea quitado. Voy a repetirlo, versículo 6. Y ahora, como vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es el Espíritu Santo dentro de la iglesia, como lo he dicho, ¿verdad? Que Dios viene por sí mismo. Ahora, entonces, la Biblia, a través de las frases el día del Señor, de la frase como ladrón, de los tiempos y sazones,
conecta siempre ese evento con la segunda venida, haciendo una clara distinción con el arrebatamiento. Ahora, nada más para cerrar este punto de una forma consistente en la Escritura, vemos en Tesalonicenses 5 que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Cuando vamos a Apocalipsis 16, nos damos cuenta que la tribulación que está describiendo aquí es un tiempo de ira, porque así lo dice el versículo 1 del capítulo 16, lo voy a leer. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, la Biblia hace énfasis que este tiempo es el tiempo de la ira de Dios, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un tiempo de juicio, de un tiempo donde Dios va a pedir cuentas al hombre. Pero ahora vamos al versículo 15. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 16: he aquí yo vengo como ladrón. Vean, la misma frase que aparece en Tesalonicenses 5. Dice: aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces vemos que la Biblia habla que cuando se derrame la ira de Dios sobre la tierra, Él va a venir como ladrón, porque va a venir a pedir cuentas. Sin embargo, cuando Dios habla en Tesalonicenses 4 del arrebatamiento, habla de un tiempo de esperanza y nunca habla que vamos a estar va a venir como ladrón. Pero cuando en el capítulo 5 cambia de tema, hace énfasis que viene como ladrón, pero también Pablo hace énfasis que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Es decir, nosotros, la iglesia, no va a entrar en la segunda venida, porque la iglesia se va antes en el arrebatamiento. Y bueno, en otra sesión, en otra sección, en otra oportunidad, veremos cuánto tiempo antes, y bueno, vamos a ver cuándo se va la iglesia y cuánto tiempo antes de la segunda venida, que eso será, pues bueno, en otra oportunidad. Mis hermanos, que Dios los bendiga, y espero que estemos aprendiendo y haya sido de mucha bendición distinguir que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es el día de la segunda venida, el día del Señor. Bendiciones.